Ya es oficial y es un día histórico, así lo califica el presidente Santos, tras señalar que a partir de mañana los colombianos pueden ingresar a 28 países de Europa luego de la eliminación de la visa Schengen que se realizó en Bruselas. Una lesión cerebral fue la causa que provocó el desmayo del vicepresidente de la República hoy en Florida Blanca, Santander, cuando presidía la firma de varios contratos de obras viales. El Senado aprobó esta noche el proyecto de convocatoria de plebiscito para la paz. Por falta de quórum, la plenaria de la Cámara de Representantes aplaza decisión contra Jorge Pretel. Procuraduría pide anular todo lo actuado contra el magistrado de la Corte Constitucional. La Fiscalía General llama a declarar a 2 generales en retiro, así como a 10 exfuncionarios del DAS por el desvío en las investigaciones del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. 60% de las calles en Bogotá están en pésimo o mal estado, según estudio del IDU y la CAF. Documento recomienda crear más impuestos o generar contribuciones para poder arreglar la malla vial. La DIAN investigará empresas por presuntas irregularidades en el pago del IVA y giros de recursos hacia el exterior. Corte Constitucional tumba la norma que permitía alivio tributario a deudores morosos. Oficialismo y oposición cierran campaña de cara a las elecciones. Valioso empate de Santa Fe ante Huracán en primer partido de la final de la Copa Suramericana. Barcelona golea en Copa del Rey. Real Madrid gana pero podría ser eliminado del torneo. Fue la primera colombiana en ir al Miss Universo y traerse ese título para todos los colombianos. Al final de la emisión recordaremos a Luz Marina Zuluaga, reina de reinas de Colombia. Y yo los espero desde Medellín. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. No se imaginan el lío en el que anda ahora metido Ecopetrol. 2. La historia del presidente de una EPS a quien quieren mandar a la banca. 3. La encrucijada del alcalde electo Enrique Peñalosa. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Desde hoy, 26 países de la Unión Europea nos abren sus puertas sin necesidad de visa. Es un logro histórico de Colombia para todos los colombianos. Buenas noches. Día histórico para Colombia. Entró en vigencia el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea que exime del requisito de la visa a los colombianos que viajan al viejo continente. Los connacionales podrán ingresar libremente hasta por 90 días a 26 países de la Unión Europea que pertenecen al convenio Schengen. El presidente Santos, altamente emocionado, dijo que este es un día histórico y Colombia está de fiesta porque es un paso muy importante, ya que muchos colombianos han intentado buscar a sus familiares que vienen en esta parte del mundo y no lo han podido hacer, incluso pasar una Navidad, y lo harán a partir de mañana. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores hizo oficial este acuerdo. A partir de mañana, los ciudadanos colombianos podrán viajar a los países de la zona Schengen sin visado. Es un paso importantísimo para recobrar en cierta forma nuestra dignidad. El mandatario agradeció a la Unión Europea el cumplimiento de su compromiso, teniendo en cuenta la crisis migratoria que atraviesa por estos momentos este continente. El empeño de los comisarios, de toda la Unión Europea, para que esto fuera posible, es un motivo de inmenso agradecimiento, de inmensa admiración por parte mía, por parte de mi gobierno y por parte de todos los colombianos. El comisario de Asuntos Migratorios de la Unión Europea explica bajo qué parámetros los colombianos pueden ingresar a los 26 países por una estadía no máxima de 90 días. Nationals of Colombia coming to the European Union for tourism, business meetings, visits of family and friends, short time training, journalism, sports events, on medical treatment do not need to apply for a visa. De Bruselas, el presidente Juan Manuel Santos viajó a Madrid para agradecerle personalmente al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, esta decisión, teniendo en cuenta que él fue un actor muy importante para tomarla. Por su parte, Rajoy le manifestó estar complacido con esta decisión de hoy y resaltó además el proceso de paz. En un mundo en el que acechan los populismos, Colombia no ha caído en ellos. Y en un mundo cada vez más amenazado por el terrorismo, en Colombia están convenciendo a los terroristas para que dejen las armas después de 60 años de sufrimiento. Y si no lo hacen, se convertirán en un remolino de polvo en la cuneta de la historia después de que el pueblo colombiano haya pasado
al galope. Desde el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, Francia y Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. ¿Pero qué deben hacer los colombianos que desean viajar a partir de mañana a Europa? CMI explica cuál es el procedimiento. Para ingresar a los países de espacio Schengen, los colombianos deberán cumplir varios requisitos. Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente con fecha de vencimiento superior a 3 meses de la finalización de la estadía. Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días. Recursos económicos para sustentar el viaje. Se estima que entre 50 y 100 euros diarios. Comprobante de reserva del hotel. Si la persona fue invitada por un familiar o un amigo, debe tener y contar físicamente con esa invitación. La delegación de la Unión Europea en Colombia espera que con la eliminación de este requisito aumente la llegada de viajeros en un 25%. Que significaría en los próximos años veríamos más 50.000 personas más. Pero esto va a ser un programa en general de reintegración de muchas familias, así lo dijo hoy el presidente español. Las aerolíneas estiman que con esta medida las tarifas para estos destinos se pueden reducir. Mayor dinamismo que se puede representar eventualmente o en mayores frecuencias o en nuevas rutas hacia esa región del mundo. En 2013, más de 128.000 colombianos solicitaron visa de corta duración para viajar a Europa. Los destinos favoritos son España, Francia y Alemania. Una vieja lesión cerebral acentuada por sobrecarga de trabajo provocó el desmayo del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien se recupera hasta ahora en una clínica de Bucaramanga. En un comunicado de prensa, esta noche los médicos de la clínica Carlos Ardila Lule de Florida Blanca entregaron el parte médico del vicepresidente de la República luego del desmayo que sufriera en un acto público sobre el mediodía. Luego de presentar un cuadro convulsivo asociado a una lesión estructural cerebral antigua y benigna, acentuada por su excesiva carga laboral de los últimos días, en especial en el día de hoy. 12 minutos después de haber iniciado su discurso ante 500 personas en la zona franca de Florida Blanca, donde entregaría recursos para varias vías, al vicepresidente se le fue la voz, se llevó la mano al pecho y se desvaneció, convulsionando frente a todos. Enseguida, los gritos y el caos se apoderaron del lugar. Una vez el vicepresidente se desploma en tarima, se evidencia la falta de un médico que no había en la ambulancia dispuesta en el sector. Fue del público donde salió una doctora que le prestó los primeros auxilios. Estaba inestable hemodinámicamente, inicié con oxígeno, el vicepresidente cuenta con dentro de su seguridad con un enfermero. En la tarde arribaron al centro clínico su esposa, su hermano y varios ministros. Por orden del cuerpo médico, el vicepresidente permanecerá 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. De su evolución dependerá su traslado a la capital del país, aseguraron los galenos que lo atienden. La lesión que provocó el desmayo del vicepresidente Vargas Lleras corresponde a un tumor benigno que no causa deterioro en la salud del paciente. Así lo explicaron a CMI médicos expertos en el tema. La lesión estructural en el cerebro es un daño que puede producirse por un trauma, una infección o puede ser congénita. Los médicos del vicepresidente no explican de qué tipo es, pero dicen que venía de tiempo atrás y estaba inactiva. El exceso de trabajo, jornadas sin descanso, trasnochos continuos, el insomnio, en fin, son unos factores que actúan como elementos detonantes y hacen que lesiones asintomáticas se expresen en esta forma. Estas lesiones pueden ser de varios tipos. Puede ser un tumor asintomático que no produce ninguna inflamación alrededor. Puede ser una calcificación antigua, producto bien sea de una infección superada en la infancia o de un trauma. Puede ser una lesión quística de naturaleza congénita. Luego de diagnosticarlas podrían ser operadas. Siempre y cuando no estén en sitios elocuentes del cerebro o en sitios profundos en donde es mayor el riesgo que el beneficio de la cirugía. El proyecto de plebiscito para la paz pasó esta noche en la plenaria del Senado después de 2 jornadas intensas de debate con enfrentamientos entre algunos senadores. No fueron tenidas en cuenta las propuestas del Consejo Gremial para subir el umbral de participación en la refrendación de los acuerdos del gobierno con las FARC.
El plebiscito por la paz propuesto por el gobierno sería utilizado para refrendar acuerdos para terminación del conflicto que está buscando con las FARC. El procedimiento sería el siguiente: el presidente notifica al Congreso. Se realizaría entre 1 y 4 meses después, si el Congreso no lo niega. El umbral ha sido modificado. Para que gane el sí, debe obtener el 13% del censo electoral y ser más que el no. El plebiscito será vinculante, es decir, que si gana el sí, se firman los acuerdos. Si gana el no, se suspende el proceso. Pero debe haber amplia divulgación de los acuerdos durante un mes antes del plebiscito. Con esta decisión se está ratificando el compromiso del presidente Santos con los colombianos, que todos van a poder ir a las urnas a votar sí o no a los acuerdos de paz, como nunca se había hecho con ningún acuerdo de paz en la historia de Colombia. Aquí lo que quedaron son unas reglas muy claras y muy equitativas para competir por el sí y el no. Sí es a la paz, no es a la guerra. Los senadores Ernesto Macías y Roy Barreras discutieron tan fuerte que algunos creyeron que se iban a ir a los puños. Ahora la Cámara de Representantes debe realizar la votación del proyecto, que si es aprobado pasará a control previo de la Corte Constitucional. Por falta de quórum, la plenaria de la Cámara de Representantes aplazó para mañana la votación del informe de acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. La bancada del Centro Democrático y el Partido Conservador se levantaron de la plenaria argumentando que no conocían el proceso y por eso, luego de 4 horas de estudiar impedimentos y recusaciones, la plenaria de la Cámara decidirá mañana el caso del magistrado Jorge Pretel. Pues a mí me parece una irresponsabilidad tomar una decisión frente a un expediente que no conocemos. Ayer solicité una copia del mismo y no la he recibido. Previamente, la Procuraduría había enviado una carta a la presidencia de la Cámara donde aseguraba solicitud de nulidad de lo actuado a partir del proyecto de acusación, argumentando que se violaron el debido proceso y la legítima defensa, argumento que fue respaldado por la defensa del togado. Nosotros estamos dando la cara aquí, haciendo lo que corresponde para ejercer la defensa del doctor Pretel. Lo que estamos pidiendo es que se revise la nulidad que se planteó, que se siga el procedimiento y que los parlamentarios tengan acceso al expediente. Ellos están cumpliendo funciones judiciales, no políticas. Para mañana se convocó nuevamente la plenaria de la Cámara para tratar de sacar adelante el proceso. La Fiscalía llamó a declarar a los generales en retiro Mauricio Santoyo y Rito Alejo del Río, al igual que a 10 exfuncionarios del DAS, quienes son señalados de desviar las investigaciones relacionadas con el crimen de Jaime Garzón. La Fiscalía compulsó copias para que la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigue al general en retiro Mauricio Santoyo. Como supuesto, presunto líder de la estrategia de desviación, quien se desempeñaba para esa época como comandante del Gaula de Antioquia. En versión libre será escuchado el general en retiro Rito Alejo del Río, para que explique su posible relación con este homicidio. 10 exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS también fueron vinculados a esta investigación. Estas personas serán investigadas no por el homicidio directamente, sino por las posibles maniobras de desviación que habrían realizado o que pudieron realizar. Los familiares de Jaime Garzón esperaban esta decisión desde hace tiempo. En un debate de control político sobre la atención médica en las cárceles, se reveló que hay 450 presos con enfermedades terminales, para los cuales algunos parlamentarios piden el beneficio de casa por cárcel. Las deficiencias en la atención médica para población carcelaria han generado que algunos internos se lastimen a sí mismos para que puedan ser atendidos fuera de los penales. Porque el personal de guardia y de custodia les exige ver sangre para poder prestarles atención. La comisión parlamentaria que verificó el tema de la salud en los centros de reclusión identificó 450 presos con enfermedades terminales. Eso es lo que nosotros consideramos deba revisarse y darse la libertad por razones humanitarias. El gobierno pondrá en marcha el nuevo sistema de salud que no dependerá de una EPS. Es decir, que en adelante no habrá ninguna EPS que gestione los servicios de salud para esta población. Los gastos en salud de las cárceles serán destinados directamente del presupuesto general de la Nación. El Consejo de Estado condenó a la Aeronáutica Civil a pagar una millonaria indemnización a las familias afectadas por la modificación del cauce del río Bogotá, a la altura del municipio de Funza, en Cundinamarca. La desviación del río se realizó para construir la segunda pista del aeropuerto El Dorado, lo que desvalorizó los terrenos de decenas de propietarios. Para el Consejo de Estado no hubo una valoración previa de las repercusiones que tendría la desviación del río Bogotá. Y en Venezuela, el oficialismo y la oposición cerraron sus campañas de cara a las elecciones legislativas de este domingo,
Todo esto en medio de los insultos del presidente Nicolás Maduro contra la oposición. Informe de nuestro corresponsal en Caracas, Juan Camacho. La tensión crece por las amenazas del presidente Nicolás Maduro y las denuncias y quejas de la oposición. En medio de un acto en Yaracuy, el presidente Maduro volvió a arremeter contra la oposición, a quien en los últimos días ha amenazado con recurrir al ejército si pierde en las elecciones. Son unos diablos que roban al pueblo, se hacen una imagen y pagan miles de millones en cuñas, compran dueños de televisoras. Según los sondeos, la oposición es favorita con 30 puntos de ventaja sobre el oficialismo. Sin embargo, el chavismo se muestra confiado. ¿Cómo nosotros abrimos una discusión de fondo sobre la producción nacional? ¿Cómo hacemos que el hecho en Venezuela sea una realidad? ¿Cómo hacemos un paliativo a las colas, a la escasez, al desabastecimiento que tienen hoy sufriendo los venezolanos? Nosotros vamos a las elecciones el 6 de diciembre. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender el legado del comandante Chávez. El 6 de diciembre gana Chávez por las viviendas, por la salud, por el deporte, por la educación. Por otra parte, en Venezuela ya se encuentra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que hace parte del acompañamiento internacional para los comicios. Se trata de un proceso de vigilancia criticado por el oficialismo. El deseo es la convivencia, que el clima social, político, sea un clima de máximo respeto dentro de las circunstancias que sabemos que existen, con una competición electoral, que eso siempre produce tensión. Este jueves termina oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones este 6 de diciembre. Para CMI La Noticia, desde Caracas, Venezuela, Juan Camacho. El director de la DIAN, Santiago Rojas, anunció la apertura de investigación contra cerca de 4.000 empresas que registran irregularidades en el pago de IVA y el giro de recursos al exterior. Las investigaciones corresponden al plan antievasión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que detectó presuntas irregularidades en el pago del IVA de 4.000 empresas en el país. Los ingresos podrían alcanzar los 500.000 millones de pesos. Ese solo programa de fiscalización nos debe estar reportando alrededor de unos 400 a 500.000 millones de pesos el próximo año. De igual manera, se investiga a 200 empresas que hicieron giros hacia el exterior por 9 billones de pesos. Iniciamos la investigación a 200 empresas que hicieron giros al exterior por 9 billones de pesos en el 2013 y 2014. Estamos identificando la cifra exacta. Cabe recordar que por el plan antievasión se espera recaudar al menos 4 billones de pesos anuales. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma que permitió crear alivios tributarios para los morosos en este año. La decisión no tiene efectos retroactivos. Al considerar que había un trato discriminatorio con todos aquellos que pagan al día sus impuestos, tasas, contribuciones, tributos aduaneros y sanciones, fue demandada la norma que permitió alivios tributarios para este año. La Corte Constitucional acaba de declarar la norma como inexequible, sin que tenga efectos retroactivos para quienes ya adelantaron acuerdos tributarios. La norma permitía una disminución de los intereses entre un 30 y un 80% para los deudores, sin embargo, para la Corte ello representa un trato desigual. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma al considerar que se trata de amnistías tributarias que estimulan la evasión. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la destinación de ayudas por 25.000 millones de pesos para el sector cafetero. Con el fin de mitigar los efectos del fenómeno del Niño, el gobierno entregará 25.000 millones de pesos a la caficultura colombiana. Los recursos estarán representados en 500.000 bultos de fertilizantes, de los cuales 200.000 serán entregados por el Ministerio de Agricultura. Los recursos corresponden al Fondo Nacional del Café. Un subsidio en fertilizantes, 500.000 bultos. La asignación de los cupos será a través de la cédula cafetera. Ese cupo no lo puede utilizar para nada más, solo para sacar fertilizante. Y ese fertilizante lo tiene que aplicar inmediatamente. Cabe notar que la contribución cafetera alcanza los 224.000 millones de pesos en 2015. El presidente de la Federación Colombiana de Arroceros, Rafael Hernández, advirtió sobre los graves efectos que tendrá para los cultivadores nacionales la eliminación del arancel de 80% para el grano. Según Fedearroz, la eliminación del arancel del 80% para este producto desincentiva a los arroceros del país para sustituir las importaciones por producción nacional. Se mantengan los niveles, por ejemplo, de aranceles existentes
con el compromiso lógico de nosotros de obtener la competitividad como lo estamos haciendo. El gremio advirtió que esto aumentaría la oferta de arroz en el país y generaría un desplome en sus precios, afectando a los agricultores. Pero nunca en la historia se ha dado que una importación más barata se transmita al consumidor. Fediarroz pidió que mientras se logra aumentar la producción nacional, se autorice una importación de países a los que se pueda aplicar este arancel cuando haya menos oferta del producto. La EPS Cafesalud comenzó un proceso de conciliación con clínicas y hospitales para lograr depurar las cuentas y pagar 200.000 millones de pesos. Para que Cafesalud pueda funcionar con 6 millones de afiliados, adquirió un préstamo por 200.000 millones de pesos para pagar las deudas con 700 clínicas y hospitales. El día de hoy ya se están pagando 20.000 millones, especialmente a Red Pública que estaba conciliada, y podamos, antes de que termine el año, dispersar 180.000 millones para el resto de la red de clínicas y hospitales del país. La idea es que de aquí al 14 de diciembre tengan algunas cuentas conciliadas para que se transformen en pago de deuda. Los recursos están, si nosotros terminamos la conciliación el 14 de diciembre, antes del 31 de diciembre, los recursos están en las cuentas de los prestadores. Los prestadores que tengan cuentas pendientes deberán inscribirse en la página web de Cafesalud. La venta de vehículos en Colombia cayó más del 11% en noviembre. De acuerdo con el informe del Comité Automotor Colombiano desarrollado por la ANDI y FENALCO, en dicho periodo se vendieron 253.000 vehículos, mientras el año anterior salieron al mercado más de 326.000 automotores. La caída se atribuye al alza en el precio del dólar. Un estudio presentado por el Instituto de Desarrollo Urbano y el Banco de Desarrollo de América Latina sugiere la creación de más impuestos para financiar la reparación del 60% de la malla vial de Bogotá. En Bogotá el 40% de la malla vial está en mal estado, el 20% en regular estado y el 40% restante en buen estado. Tenemos una malla vial en la cual el 60% de las vías están en regular y mal estado. Un estudio del distrito y la CAF propone crear nuevos impuestos o contribuciones para conseguir los multimillonarios recursos que se necesitan para mantener y reparar toda la malla vial. Cobros por congestión, el mismo tema de valorización, el tema de plusvalías. El distrito indicó que para superar los problemas de la malla vial en la ciudad son necesarios 10.3 billones de pesos y tener una sola entidad que sepa cómo destinar esos recursos. En los últimos 4 años el IDU ha reparado 1.200 kilómetros carril, pero el esfuerzo ha sido insuficiente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,62% a 1.091 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 3,17% a 13 pesos. La acción de Preferencial Corfi Colombiana con dividendo adicional fue la que más cayó, con una pérdida de 5,72% a 30.000 pesos. La acción de Almacenes Éxito fue la más transada de la jornada, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 35 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.166 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.870 y la venden en 2.900 pesos. Un euro cuesta 3.360 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 20 centavos. El azúcar se transó en 15,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 14 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.260 pesos. Su camino en el Miss Universo inspiró a muchas señoritas Colombia, incluida la actual reina universal Paulina Vega Diepa. Después de comerciales, recordamos a Luz Marina Zuluaga y nos iluminamos con la belleza de Medellín. Hola, muy buenas noches. Estoy feliz de saludarlos desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, a donde hemos llegado atraídos por las luces, de las cuales hablaremos más adelante, porque quiero iniciar con la lamentable noticia del fallecimiento de Luz Marina Zuluaga, quien a los 77 años, hoy en Manizales, nos dejó. Familiares y amigos llegaron hasta esta ciudad para despedirla. La eterna Miss Universo de los colombianos, Luz Marina Zuluaga, solo deja buenos recuerdos gracias a su bondad y su carisma. Su hija espera que queden en este recuerdo de los colombianos sus mejores momentos. Quiero que la recuerden como una mujer ejemplar, como una madre, la mejor del mundo, que hoy nos llena de alegría a los hijos y a la familia ver cómo todo Colombia está de duelo con esta pérdida.
El cuerpo de la Miss Universo Luz Marina Zuluaga estará aquí en la Funeraria de la Esperanza hasta mañana a las 9 de la mañana y a las 10 estará en Cámara Ardiente en la Asamblea del Departamento. Una de sus mejores amigas, otra ex reina de Caldas, asegura que la tristeza por su partida es muy grande. El mejor recuerdo, esa era espontaneidad, ese carisma, ese cariño de ella con todo el mundo, esa persona tan bondadosa y tan buena. Ella nunca pensó que era Miss Universo. Mañana son esperadas diferentes personalidades del país para despedir con honores a la mujer que desde 1958 hasta 2014 fue la única Miss Universo de nuestro país, la bella Luz Marina Zuluaga, que será despedida a las 4 de la tarde. El camino que trazó Luz Marina Zuluaga tras ganar el Miss Universo inspiró a muchas reinas de Colombia, quienes querían emular esta hazaña. 57 años después lo logró Paulina Vega Dirpa. Este logro además le dio un buen estatus al Concurso Nacional de Belleza. Su director, Raimundo Angulo, y varias ex señoritas Colombia hoy lamentan su partida. Hace 57 años, Luz Marina Zuluaga nos representó ante el mundo, obteniendo la primera corona de Miss Universo para Colombia. Tras conocer la lamentable noticia, por supuesto, amigos y familiares que tuvieron la oportunidad de compartir con ella y reinas de belleza la recuerdan muy especialmente. En la celebración de los 60 años del reinado también fue muy lindo verla siempre tan altiva, tan sonriente, tan cálida. Una mujer excepcional, impecable. Pude aprender mucho de ella y pude rescatar más que su belleza física, su belleza interior. Las personas que estuvieron presentes en la vida de la Miss Universo lamentaron su pérdida. Ella no dejó de ser reina nunca, estuvo siempre impecable, intachable y, como decía, mostrando lo mejor del género femenino, de la mujer colombiana. Como homenaje póstumo, el Concurso Nacional de Belleza izará su bandera a media asta en Cartagena. Ahora sí me los traigo a Medellín para que disfruten del tercer Festival de las Luces, un espectáculo visual de primer nivel. Medellín resplandece. La ciudad de la eterna primavera se ilumina con los motivos que los propios medellinenses han escogido para su Navidad. Así vemos plasmada parte de la historia de Medellín, de sus servicios como el metrocable, el acueducto, el gas y las escenas propias de la Navidad que no pueden faltar. La inversión fue aproximadamente $6 millones, tenemos instalados alrededor de 31 millones de bombillas, 800 kilómetros de manguera LED, así como entre cosas 600 empleos generamos directos. En su mayoría, todo este decorado se confecciona aquí. Unos 500 artesanos, entre soldadores y madres cabeza de familia, emprenden la tarea cada año de crear las figuras que harán felices a sus conciudadanos. Ha sido un tiempo muy satisfactorio porque trae mucha alegría a la ciudad y a gente que viene extranjera a mirarlos. Realmente esto es un proceso que lleva casi todo el año. Unos 100 sitios cuentan con el alumbrado navideño en Medellín. Los principales están ubicados en las inmediaciones del edificio inteligente EPM, Plaza Mayor y Pies Descalzos, en el corredor del tranvía y en los parques principales de cada barrio. Esta noche me despido desde las inmediaciones del edificio inteligente y del parque Pies Descalzos en Medellín. Detrás de mí la estación dedicada al agua en el alumbrado navideño. Pero los dejo con las imágenes del concierto que esta noche ofrece Carlos Vives aquí en Medellín en el marco del Festival de las Luces y en el que los invitados especiales son los niños. Nos vemos mañana desde Bogotá. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. No se imaginan el lío en el que ahora anda metido Ecopetrol. 2. La historia del presidente de una EPS a quien quieren mandar a la banca. 3. La encrucijada del alcalde electo Enrique Peñalosa. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1.
Ecopetrol, la principal compañía petrolera del país, anda metida en un conflicto de tierras, nada menos que con una entidad que acaba de entrar en proceso de liquidación. Resulta que Ecopetrol firmó hace 26 años un contrato de arrendamiento para realizar labores de exploración en una finca denominada El Amparo, ubicada en la vereda Belgrado del municipio de Maní, en Casanare. El predio posteriormente pasó a manos del Fondo Ganadero de Boyacá, entidad que por dificultades económicas entró en proceso de liquidación hace algunos meses. El contrato que firmó Ecopetrol se venció hace 5 meses. Sin embargo, aún sigue ocupando la propiedad. Y hoy el agente liquidador del Fondo Ganadero de Boyacá, Miguel Antonio Salcedo, anda reclamando a través de diferentes medios la restitución del predio para proceder a venderlo y comenzar en firme la liquidación y el pago de las acreencias del fondo. El caso está a punto de llegar a manos de la Procuraduría. Allí, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, deberá explicar por qué no ha devuelto el predio y, para rematar, tendrá que conciliar con los dueños de la finca el pago de los cánones que ha dejado de pagar después de que se venció el contrato. ¿Cómo les parece el lío? 2. Al recién posesionado presidente de la EPS Café Salud ya le están buscando reemplazo y apenas va a cumplir una semana en el cargo. El doctor Guillermo Grosso fue, por más de 2 años, el gerente interventor de Saludcop. Asumió las riendas de la EPS cuando todo era tormenta y ayudó a estructurar el traslado de los más de 4 millones de usuarios de Saludcop a Café Salud. La semana pasada, el 25 de noviembre, el doctor Grosso fue designado presidente de la nueva Café Salud, que asumió todo lo relacionado con la ya liquidada Saludcop. Todo marchaba bien hasta que apareció este aviso de página entera en el diario El Tiempo, en el que el gerente liquidador de Saludcop, Luis Leguizamón, inicia la búsqueda de una firma cazatalentos para que le ayude a seleccionar un candidato para ocupar la presidencia de una empresa promotora de salud, es decir, un presidente para Café Salud. Al doctor Grosso le está pasando lo mismo que a nuestro querido James Rodríguez. No acaba de saltar a la cancha cuando ya lo quieren cambiar. 3. Por estos días, el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, está terminando de armar el gabinete que lo acompañará en su administración. Uno de los cargos más importantes será la secretaria de Hacienda. En el grupo de empalme participó el economista Juan Mario Lacerna y se daba por descontado su nombramiento. Sin embargo, Lacerna declinó el ofrecimiento. Luego tomó fuerza el nombre de Verónica Navas, esposa del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, pero tampoco aceptó. Hoy el nombre del nuevo secretario de Hacienda está entre 2 mujeres. Beatriz Elena Arbeláez, quien ya ocupó el cargo en la administración de Clara López y quien actualmente se desempeña como vicepresidenta financiera de Bancoldex. La otra candidata es María Camila Uribe, exdirectora de Catastro y exsecretaria de Planeación, quien hoy trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. De algo sí estoy segura, y es que al igual que en mi casa, en la alcaldía de Peñalosa, la plata la manejará una mujer. Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.